Muy bien, estudiantes, hoy vamos a ver el tema de cinemática, pero necesitamos saber qué es cinemática. La cinemática es parte de la física que estudia los fenómenos del movimiento, pero sin importar quién lo causa. Por ejemplo, yo tengo aquí mi mota, lo suelto. Muy bien, se movió desde este punto hasta este punto. A la cinemática no le interesa quién lo soltó, quién lo dejó, quién lo empujó, no. Desde este punto que ejerce un movimiento hasta el punto donde llegó. Desde ese punto a este punto vamos a estudiar cuánta velocidad, el tiempo, la distancia, cuánto recorrido. Eso es lo que estudia la cinemática. No le importa quién le soltó. Hoy si yo tengo aquí un objeto, lo lanzo, entonces la cinemática desde este punto hasta este punto. No le interesa quién le lanzó, fue un proyectil, una persona, una pelota, no le interesa. Solo le interesa desde ese punto a este punto. Trayectoria, distancia, tiempo, desplazamiento. Eso es lo que va a estudiar la cinemática. Ejemplo, veamos aquí. Tenemos una mariposita, parte de la posición inicial, se mueve, está volando, volando, volando y llega a este punto, posición final, parte de la posición. Entonces tenemos dos puntos, posición inicial y posición final. Muy bien, ahora ha hecho toda una trayectoria, todo un recorrido y hay un desplazamiento. Veamos esos puntos. El móvil, ¿quién es el móvil? El móvil es aquel que desarrolla ese movimiento. Por ejemplo, sería en este caso la mariposita, ¿no? El móvil es la mariposita que desarrolló todo ese movimiento. Ahora, la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria para nuestro caso va a ser ¿qué cosa? La línea punteada por donde pasa el móvil. Es decir, la huella por donde deja. Supongamos que tú te vas a mover desde tu casa, ahí está, al supermercado. Muy bien. Ahí está, te vas a mover al supermercado. Muy bien, entonces tú vas caminando. La trayectoria va a ser la huella de tu zapato que dejas. Ahí está, vas caminando hasta llegar al trayectoria. Muy bien, entonces lo mismo ocurre para la mariposita. Va a ser toda la línea punteada por donde ha recorrido. ¿Y cómo se le representa? Con la letra L. Eso sería la trayectoria. Y ahora, ¿qué es el recorrido? El recorrido va a ser la medida, es decir, vamos a coger un metro, vamos a medir cuánto has caminado de aquí hasta aquí. Supongamos que caminaste 3 metros. Luego de aquí hasta aquí caminaste 100 metros. Y aquí 50 metros. Ahí está. Entonces, ¿cuánto has caminado en total? 153 metros para ir al supermercado. Es lo mismo. Entonces aquí la mariposita ha recorrido todo esto para llegar a este punto. Entonces tenemos que medir toda esa trayectoria. Y al medirlo se llama recorrido. Y el recorrido, ¿cómo se lo representa? Con una letra E. Ahí está, bien. De color negro es la trayectoria. De color morado es el recorrido. Ahora, el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento determina el cambio de posición. Por ejemplo, aquí, esto es tu posición inicial. Ahora tu posición final es esto. Cambiaste en un momento determinado, estuviste aquí. Ahora estás por aquí. Cambiaste de posición. ¿Y cómo determinamos? Tenemos que dibujar un plano cartesiano o eje de las X o eje de las Y para determinar cuál fue tu posición. Tu posición inicial fue aquí, ahora tu posición final fue aquí. ¿Y cómo determinamos el desplazamiento, que es el cambio de posición? Aquí está. Pero la posición es un vector. Recuerda que es un vector. Tú te has desplazado desde el punto inicial, que está aquí, hasta el punto final. O sea, hay un vector. Te has ido de aquí hasta este punto. Te has desplazado. Entonces, si es un vector, se determina como una letra D y su flechita. Ahí está. El desplazamiento es un vector. Y un vector tiene coordenadas, eje de las X y eje de las Y. Ahora, ¿qué es la distancia?
La distancia es el módulo del desplazamiento. Eso quiere decir que yo voy a medir esto. Si yo mido un vector, ¿qué estoy hallando? El módulo del vector. Lo hemos visto en vectores. Yo estoy hallando el módulo del vector. Entonces es muy sencillo. Si mi desplazamiento es un vector, yo le saco el módulo, eso me daría la distancia. Ahí está. Entonces, repito por aquí. Trayectoria, la huella que deja la mariposita. Recorrido, vamos a medir toda esa huellita que ha dejado. Recorrido. Desplazamiento de posición inicial a la posición final. Voy a saber hacia dónde se ha ido. Entonces, un vector. El vector desplazamiento se ha desplazado de la posición inicial a la posición final. Y la distancia, voy a medir, o ese vector voy a medir. Si yo lo mido, ya tengo la distancia. Pero por aquí vamos a ver un ejemplito, a ver si entendiste. Veamos un ejemplito por aquí. Dice, tengo un objeto que se mueve de A a C. Determinar el recorrido, desplazamiento y distancia. Muy bien, sencillo entonces. ¿Cuánto el recorrido? ¿Qué hemos dicho el recorrido? Es la medida de la trayectoria. Si el objeto se ha movido por aquí y por aquí para llegar a C. Entonces el recorrido es la medida de la trayectoria. Entonces su trayectoria sería la línea punteada, ¿no? Entonces voy a medir cuánto recorrido por aquí. 6. Y hasta aquí 8. Entonces su recorrido es 6 más 8. Entonces el recorrido sería 6 más 8. Y eso es igual a 14 metros. Las unidades no te olvides. Ya está. Ahora, desplazamiento. Desplazamiento es un vector. Entonces vamos a ver. Muy bien, nuestro desplazamiento será de la posición inicial a la posición final. Sabemos que es un vector. Ahí está. Entonces, el desplazamiento es un vector que determina el cambio de posición. Posición inicial, posición final. Posición inicial y posición final. Mi vector desplazamiento. Ahí se ha desplazado. Y entonces, ¿cómo hallamos mi vector desplazamiento? Si aquí tenemos eje de las X y por aquí tenemos eje de las Y. ¿Cómo sería entonces? A ver. Eje de las X y eje de las Y. Entonces, mi desplazamiento, ¿cuánto se ha movido en el eje X? 8. 8. Y en el eje Y, 6. Ahí está. Eso sería mi desplazamiento. 8 en el eje X o 6 en el eje Y. O también se le escribe como 8Y más 6J. ¿Qué quiere decir? Que Y representa a X y J representa a Y. Cualquiera de las dos formas es representación del desplazamiento. Ahora, la distancia, ¿qué hemos dicho? Módulo del desplazamiento. Fácil. ¿Cómo se saca el módulo del desplazamiento? ¿Cómo calculo esta distancia? ¿Cómo calculo esta medición de este punto a este punto? ¿Cómo mido? Si aquí mide 6, si aquí mide 8. Mira, ¿quién sería? Es un triángulo, ¿no? Entonces 6, 8. Si es un triángulo, ¿cómo sería esto? Por Pitágoras son. Entonces yo voy a resolver aquí que la raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a ¿cuánto? Sería 10, ¿no? 10 metros. Entonces esto mide 10 metros. Entonces la distancia que hay desde este punto al otro punto, ¿cuánto es? 10 metros. Porque te has movido 6 y te has movido 8 en eje de las coordenadas, pero entonces tu distancia es 10 metros. Ahí está. Aplicaciones. Calcule el recorrido y módulo del desplazamiento. Se ha desplazado desde aquí hasta aquí. Lo mismo, calculemos el recorrido. ¿Cuál sería el recorrido? Voy a ponerle el símbolo, recorrido.
Ya sabemos que el recorrido representa E. ¿Cuál es su recorrido? El recorrido, hemos dicho, todo la trayectoria que ha caminado. Este objeto se ha movido desde A hasta B. Entonces, ¿cuánto ha recorrido? 4 más 3 más 4 más 2. Entonces el recorrido es igual a ¿cuánto? 13 metros. Siguiente. ¿Qué me están pidiendo? Distancia. El módulo del desplazamiento. ¿Módulo del desplazamiento qué? Módulo del desplazamiento, distancia. Entonces la distancia, ¿cuál sería la distancia aquí? A ver. La distancia. La D solita es distancia. ¿Cuál sería la distancia? La distancia sería posición inicial, posición final. ¿Cuánto se ha movido todo lo que? Ahí está. Esto es la distancia. Lo voy a unir. Posición inicial con posición final. De aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 3. Y de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? 2. Entonces la distancia, ¿cuánto es? 3 más 2, un esfuerzo mental. Muy bien, siguiente problema nos pide calcular lo mismo, el recorrido y la distancia. Muy bien, hallemos el recorrido. Desde la posición A hasta D, ¿cuánto ha recorrido? 6. Avanzó 2, más 2, más 2. Cada espacio hay 2. 2, 4, 6. Entonces, ¿cuánto avanzó? Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? 6. Ahora regresó, mira, por aquí. ¿Cuánto hay aquí? Desde D hasta C, ¿cuánto hay? 2. Y desde C hasta B, ¿cuánto hay? 2. Entonces, si desde A hasta D hay 6, aquí ¿cuánto hay? 2 y 2. Entonces sería más 2, más 2. Entonces el recorrido, ¿cuánto sería? Sería 10 metros. ¿No? Bueno, en este caso nos falta poner las unidades. Listo. La distancia. ¿Cuánto es la distancia? La distancia desde aquí hasta la posición final. Posición inicial, posición final. ¿Cuánto se ha movido? Si de aquí hasta aquí hay 2, entonces la distancia es 2 metros. Nada más. Eso sería la distancia. Tenemos el recorrido y la distancia. Siguiente problema. Te están pidiendo hallar lo mismo. El recorrido y la distancia. Muy bien. Entonces por aquí voy a hallar el recorrido. ¿El recorrido cuánto será? Todo esto, mira. El recorrido. Entonces, ¿cómo se halla la longitud de una circunferencia? Por aquí. ¿Cómo se halla? Si tengo una circunferencia de radio 4, calcule la longitud. La longitud se halla 2pi por radio. Eso es la longitud de una circunferencia, pero aquí me están dando la mitad. Ah, ya. Entonces voy a hallar la longitud para este circulito. Va a ser de la siguiente forma. Entonces va a ser la longitud de una circunferencia completa vale 2pi por radio. Pero esto es la mitad. Entonces sería pi por radio, porque es la mitad. Entonces a mí me están pidiendo la mitad de una circunferencia. Si la mitad de una circunferencia completa es 2pi por radio, la mitad de cuánto sería? Pi por radio. Ahí está. ¿Y aquí cuánto sería? También, ¿no? Entonces ya no es necesario. Entonces, directo. El recorrido es pi por radio más pi por radio. Entonces digo, el recorrido es igual pi, radio ¿cuánto vale? 4, más pi, radio ¿cuánto vale? 8. Entonces el recorrido ¿cuánto es? Sería 12, ¿no? 12 pi. ¿Listo? Ahora la distancia. La distancia es más sencillo. Al ojo dime por favor cuánto es la distancia. A ver, posición inicial. Encuentra tu posición inicial. Aquí está mi posición inicial. Posición final. Ahí está. Los voy a unir. Posición inicial
con posición final. Lo voy a unir. Listo. Ahora quiero saber esa distancia. ¿Cuánto mide? Mira, si esto es radio, de este punto a este punto, ¿cuánto vale? 4. De este punto a este punto, ¿cuánto vale? 4. De este punto a este punto, ¿cuánto vale? Si esto es radio, el radio se mueve, 8. Y de este punto a este punto, así es radio, 8. Ya, lúcete por favor. Sería entonces en este caso, ¿cuánto? 4 más 4 más 8 más 8. Entonces la distancia sería 4 más 4, 8 más 8 más 8. Sería 24 metros. Listo, chiquilines.